Presentamos los parámetros de dispersión y trabajamos la llamada desviación media. Los parámetros de dispersión nos dirán cómo dispersos o cuánto de alejados están los datos de un centro. Siempre complementarán a los parámetros de centralización, indicándonos cuánto de buenos o malos son estos para representar el centro de una distribución. El parámetro de dispersión desviación media se presenta como la media de las desviaciones de cada dato a la media. En definitiva, la desviación media va a indicar o nos va a dar un grado de dispersión o de alejamiento de los datos con respecto a la media, puesto que se considera la media como una de las mejores medidas o parámetros de centralización. Para poder entender la desviación media, vamos a presentar el siguiente esquema. Imaginemos que queremos representar todos los datos de mi distribución. Por ejemplo, presentamos este y presentamos este. Y una vez presentados todos, calculamos la media. E imaginemos que es ahí, en ese punto, sobre una recta real, donde se encuentra. Para estudiar la dispersión de los datos con respecto a la media, tiene sentido estudiar la distancia de cada dato a la media, o también llamado desviación de cada dato a la media. Por ejemplo, esta distancia será la desviación del dato x sub y a la media. Por ejemplo, esta distancia indicará la desviación del dato x sub j a la media. En definitiva, cuando tengamos en cuenta todas las desviaciones o la suma de todas las diferencias o distancias a la media y la dividamos entre el número de datos, obtendremos una desviación media. Luego, esta desviación media nos dirá en media cuánto de alejado están los datos de la media o del centro de una distribución. Veamos ahora un ejemplo práctico. Imaginemos esta distribución que te presento en pantalla. Su media es de 11,5. No tienes más que sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos que aparece en pantalla. 10. Ahora vamos a calcular la desviación media. Para ello vamos a plantear la siguiente tabla, donde presentamos cada dato y a cada dato le vamos a asignar una distancia a la media, a 11,5. Para ello vamos a explicar cómo calcular tal distancia gracias a la representación de este diagrama de barras. Aquí te muestro la media, 11,5. Luego, por ejemplo, si quisiéramos saber la distancia desde el dato x sub y 5 a la media 11,5, esta que ahora te muestro en pantalla, no tienes más que restar el valor de la media, 11,5, al dato en particular 5, obteniendo entonces una distancia o desviación de 6,5. Si repetimos este ejercicio con cada dato, con 7, tendremos una desviación a la media de 4,5. Al dato 8, la media estará a 3,5 unidades. El dato 9 estará de la media a 2,5 unidades. El dato 11 estará de la media a 0,5 unidades. El dato 13 ahora estará a 1,5 unidades. Observa que las distancias o las desviaciones a la media siempre se consideran positivas. Luego, si al restar la media menos el dato te sale negativo, considera siempre el valor positivo. Si continuamos rellenando nuestra tabla, obtendremos lo que ahora aparece en pantalla. Pues ahora podremos calcular nuestra desviación media como la suma de todas estas distancias a la media dividido entre el número de datos. Es decir, la suma de estas distancias que ahora te marco en pantalla serán 35 y el número de datos era 10. Luego, la desviación a la media es de 3,5. Como puedes observar, una desviación muy amplia. Es decir, que los datos están muy dispersos, como puedes ver en el diagrama de barras. Observa cómo cada dato en particular se encuentra muy alejado
de la media. Vamos a presentar una distribución, el número de hijos en un grupo de familias, que se presenta ahora en una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias de variable cuantitativa discreta también nos permitirá calcular la desviación media, pero ahora realizar el cálculo como antes sería muy largo, puesto que tenemos un total de 36 datos. Luego observa cómo se hace. Lo primero, recordamos que la primera columna representa el valor x sub i, los valores de la variable. La segunda columna es la frecuencia absoluta f sub i. Si sumamos la frecuencia absoluta, sabemos que hay 36 individuos. La siguiente columna será f sub i por x sub i, simplemente para calcular la media, sumando cada uno de estos datos. La media será entonces 90 entre 36, 2,5 hijos en este grupo de familia. ¿Cuánto de disperso estarán los datos? Es decir, ¿cómo de buen representante de la distribución será la media 2,5? Para ello calculamos la desviación a la media, es decir, calculamos una nueva columna que muestre la distancia de cada valor a la media. Por ejemplo, en la primera fila mostramos la distancia del valor 1 a la media 2,5, que será 1,5. En la fila 2 mostramos la distancia del valor 2 a la media 2,5, que será 0,5. De este modo rellenamos toda la columna. Observa bien que las distancias tienen que ser siempre positivas. La siguiente columna multiplicará la columna anterior, distancia, por la frecuencia absoluta. Fíjate que, en definitiva, por ejemplo, eligiendo la segunda fila, estamos representando que tenemos un total de 15 individuos a una distancia de 0,5 de la media. Luego esto va a dar un peso de desviación de 7,5. Si tenemos en cuenta la suma de todas las distancias a la media, es decir, 30, podremos obtener una desviación a la media de ese valor 30 entre 36, el número de individuos. Luego será una desviación media de 0,83 hijos. Es decir, que en media estos datos se van a dispersar o desviar del centro de la media 0,83 hijos. No llegará ni a un hijo siquiera. Quiere decir que estos datos se acumulan todos en torno a la media. Tendremos entonces una variable que se resume muy bien con su dato medio 2,5.